Hola, ahora continuamos con la segunda clase. Ya repasamos recién algunos apoyos, ¿cierto?, a las resoluciones de ecuaciones. Y ahora vamos a retomar el tema de potencias, porque es muy relevante en lo que es ingeniería. Y nosotros vamos a recordar primero la definición. Cuando yo tengo una potencia, quiere decir que es las veces que la base es repetida. Por ejemplo, si tengo 3 elevado a n, tengo n veces la base, en este caso 3, multiplicadas entre sí. Más específicamente, vamos a poner 3 elevado a la potencia 5, quiere decir que el número que esto está representando es el 3 multiplicado cada vez por 3 y 5 repeticiones. Esta es la definición básica de las potencias y muy útil para expresar números grandes en una forma resumida. Las propiedades de las potencias están resumidas aquí en este cuadro, y aquí recuerden que esto son potencias y raíces, porque las raíces no son otra cosa que una potencia, pero con un número que es una fracción solamente. Por lo tanto, estas propiedades son válidas para potencias de números enteros o números negativos o fracciones, cualquiera sea el número. Bueno, aquí repasemos algunas que ya hemos usado. Por ejemplo, esta potencia de que cualquier cosa elevado a 0 es 1, la usamos en la resolución de los ejercicios que mostramos antes. Cualquier número elevado a 1 es el mismo número, por eso muchas veces no se escribe el 1, sino que se entiende que si está solamente un número elevado a nada, hay un 1 invisible que está ahí. Aquí está el producto de las potencias de la igual base, que es la suma de los exponentes, y manteniendo la base. La división es lo contrario, ¿cierto? Una multiplicación. En este caso se mantiene la base, si es que la base es igual, y se restan los exponentes. Importante notar esto que está acá abajo, que si yo tengo una base elevado a un número negativo, es exactamente lo mismo que poner 1 partido por esa base por ese número n en forma positiva. Esto es muy usado y muy útil que ustedes siempre lo recuerden. Además, también si tenemos dos números elevados a una exponente negativo, es lo mismo que tener el inverso de estos números, ¿cierto? Porque sería como esto mismo, pero con el b acá abajo. Ustedes tienen que anotarse esto, recordarlas y siempre tenerla presente, estas propiedades de las potencias, porque van a ser muy útiles cuando nosotros tengamos que enfrentar con operatorias, o sea, hacer cálculos con las potencias o fracciones de potencias. Junto a las potencias, nosotros en ingeniería y en general en todo lo que son las carreras científicas, usamos lo que se conoce como notación científica. Y esto es el uso de los múltiplos de 10. Esto es muy importante para poder resumir o comparar diferentes números que pueden ser muy grandes o muy pequeños. Pero primero vamos a ver qué significan esta notación científica. Esto de acá tiene que ver la notación científica con expresar los valores en potencias de 10. Acá hay un ejemplo. Este es el 10 elevado a 3, que significa, como vimos antes, 3 veces el 10, por lo tanto el 1000. En notación científica, un 1000 se expresa de la siguiente forma: 1 por 10 elevado a 3, o sea, 1 por 1000, que sería los miles. Esto es importante para poder hablar de un concepto que se conoce como órdenes de magnitud. Muchas veces en ingeniería, incluso más importante que conocer un valor exacto, es conocer el orden de magnitud que tiene algo que estamos estudiando. Por ejemplo, podemos estar trabajando en un proceso que obtiene un mineral. Por ejemplo, estamos en una planta de molibdeno y queremos saber cuál es el orden de magnitud de la producción de molibdeno en gramos. Entonces,
el orden de magnitud va a ser de los miles, de los 100 miles o de los 1.000.000 de gramos de molibdeno producido. Entonces nosotros vamos a ir expresando por en forma de notación científica cuánto es la cantidad de producción. Y ahí no importa saber si son 2,3 millones o 2,4 millones, sino que si queremos saber el orden de magnitud basta decir los millones o los miles de millones o los cientos. Eso es lo que el concepto que se conoce como orden de magnitud. Ahora, aquí estos múltiplos de 10 los vimos con exponentes positivos. Con exponentes negativos es el análogo, pero obviamente si esto indica el número positivo que estamos resumiendo un valor que es muy grande, en el caso de exponentes negativos significa que lo que estamos resumiendo es un valor muy pequeñito. Por ejemplo, 10 a la menos 3 quiere decir que es 3 veces la multiplicación de 1 partido por 10, que es lo mismo que 0,1 por 0,1 por 0,1, que la multiplicación de esto da 0,001. Notación científica de algo que es la milésima parte, o sea, 1000 veces más pequeño, es 1 por 10 a la menos 3, que es el 0,001. Ahora, acá hay algo importante que ustedes a lo mejor ya lo sabían, pero bueno, que no equivocarse, es que esto, para identificar esto, qué valor es, ustedes tienen que poner el valor que está adelante, el 1, y moverle la coma. Imagínense que acá hay una coma imaginaria y después hay un 0. Entonces ustedes tienen que mover esta coma en el sentido hacia la derecha, si es un exponente positivo, 3 veces, como aquí dice. Entonces si yo muevo esto 3 veces, 1, 2, 3, o sea, vamos a poner aquí, imaginemos que aquí estaba la coma, nosotros nos movimos 1, 2, 3. Ahí aparece el 1000, porque al 1 le movimos 3 veces la coma para el lado. Ahora, el análogo aquí es lo mismo, pero como es negativo, la coma que había acá se la movimos hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces, si nosotros movimos esta coma 3 veces, 1, 2, 3, y llenamos de 0 los espacios, nos aparece este valor que está acá. Entonces, este número de acá representa cuánto yo muevo respecto al valor que estoy presentando aquí, la coma hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí, por ejemplo, puse un gráfico sacado de internet donde están expresando la cantidad de contagiados de una cierta enfermedad, y esto no está escrito en notación científica. Este es un gráfico no científico, porque más bien informativo del área periodística, pero si estuviera en notación científica, esto debería indicarse aquí, ¿cierto? Un 1 por 10 a la 3, o sea, porque este es un 1000, y este sería un 7 por 10 a la 3, serían 7000 casos. Ahora, algunas operaciones usando la notación científica, que la notación que nosotros tenemos que usar profesionalmente, están acá. Por ejemplo, vamos a poner dos números grandes, el 35.000 aquí y el 50.000. Números grandes, ¿cierto? Que su multiplicación va a dar un número más grande. Para hacerlo en notación científica, y aquí vamos a ver uno de los beneficios de usar la notación científica, es que nos permite trabajar con números más pequeños y no poner tantos ceros. En este caso vamos a dividir el 35.000 como 3,5 por 10 exponente 4. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, si aquí está la coma, yo lo que estoy haciendo es moviendo 1, 2, 3, 4. Por eso partí de ahí de la coma. O sea, el 3,5 por 10 a la 4 es igual a 35.000. El 50.000 lo voy a expresar a su vez como, imagínense que aquí está la coma, o sea, pongo un 5,0. ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? 1, 2, 3, 4. Entonces, 5 por 10 a la 4 es igual a 50.000. Ahora, cuando lo tengo expresado así,
yo lo que puedo hacer es multiplicar los valores que están acá, aparte, ¿cierto? Separo esto, 3,5 por 5, ya que es algo sencillo de hacer, y todo lo que va el 10 elevado a, lo saco y lo dejo en esta expresión, 10 elevado a, y si recordamos las propiedades de una potencia en la multiplicación, esto tendría que ser la suma. Como hay un 4 y un 4, en este caso coincide, pero podrían ser números diferentes, me queda 10 elevado a 4 más 4. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación es 3,5 por 5, que es 17,5, por 10 elevado a 8. Es un número gigante, imagínense, con 8 ceros. Y esto es lo mismo, si lo quiero poner en unidades, como 1,75 por 10 elevado a 9. Fíjense que aquí, si corro la coma, o sea, estoy achicando el número, lo tengo que agrandar por acá. Entonces, crece este 10 elevado a la 9. Entonces, el valor de multiplicar 35.000 por 50.000, ustedes pueden decir que científicamente es 1.75 por 10 elevado a 9. Un número resumido. Vamos a poner ahora el mismo ejemplo, pero para la operación de división. Vamos a dividir el 35.000 dividido por el 50.000. Aquí lo voy a escribir, fíjense, diferente. Voy a poner 35 por 10 a la 3. O sea, yo tenía la coma aquí y muevo 1, 2, 3. O sea, 35 por 10 elevado a 3, que es lo mismo que 3,5 por 10 elevado a la 4. Dividido por el 50.000, lo voy a poner igual que antes, 5 por 10 elevado a 4. Ahora, ¿por qué yo lo puse así ahora? ¿Por qué elegí eso? Bueno, porque como sé que voy a tener que dividir el 35 por 5, es más fácil que dividir 3,5 por 5. Era solo por conveniencia. Ahora, al igual que en la multiplicación, tomo los valores por separado, este y este, y hago la operación. O sea, en este caso, división. Me da un número que es 7. Y ahora, tomo los valores que están en el exponente, repito la base 10, y el 3 se le resta el 4, porque esto es lo que está abajo, está dividiendo. Entonces el resultado de dividir 35.000 dividido por 50.000 no es otra cosa que 7 por 10 a la menos 1 en este caso. Ahora, como es negativo, si yo quiero esto expresar en un número más sencillo, le tengo que mover la coma para el otro lado, ¿cierto? Aquí quedó 0,7 y me queda 7 por 10 a la 0, pero que es lo mismo que 0,7. Como ven, para trabajar con números grandes, y muchas veces nosotros nos va a tocar trabajar con números grandes, la notación científica nos ofrece una facilidad en el cálculo y sobre todo una claridad en los valores que uno entrega al final, sin tener que poner muchísimos ceros. Ahora vamos a repasar la suma. Vamos a poner los mismos números, 35.000 y 50.000. Ahora, la suma y la resta, que es igual que la suma, es diferente a la multiplicación y a la división, dado que para poder sumar con notación científica necesariamente debo llevar cada uno de los términos, el exponencial, a una expresión de la misma magnitud. Ya. En este caso los voy a expresar de nuevo como 10 exponente a la 4 y 10 exponente a la 4. Ahora que los tengo con el mismo factor, ¿cierto?, exponencial, puedo hacer la suma. En este caso es 3,5 más 5 y mantengo el 10 elevado a 4. Se mantiene esto que es igual. El resultado es la suma de esto, 8,5 por 10 elevado a 4. Esto nada que ver. No me quedó del ejercicio anterior. Entonces el resultado es 8,5 por 10 a la 4. Ahora, ¿qué pasa cuando los valores que estoy sumando o restando no tienen el mismo
factor de multiplicación o la misma orden de magnitud. Bueno, tengo que forzosamente llevarlo a que tengan la misma orden de magnitud para poder sumarlos. Entonces, el 35.000 lo mantengo como 3,5 por 10 a la 4. Y el 50, que es un numerito pequeñito respecto al 35.000, lo tengo que convertir en un número que tenga ese factor. Entonces, ¿cómo lo convierto? Bueno, primero sé que tengo que usar 10 elevado a 4 y luego yo sé que tengo que multiplicar este número para que me dé igual a este número de acá por un factor de 10. Entonces, pruebo. Pongo este valor, por ejemplo, 0,05 y veo. Si yo le muevo la coma 4 veces, como es positivo, hacia la derecha. 1, 2, 3, y aquí tendría un 5, y después otro más 4, y ahí rellene con un 0. Efectivamente, el 50 es 0,005 por 10 elevado a 4. Porque al moverle 4 veces la coma a este factor, me da 50. Por lo tanto, sigo con la suma ahora. 3,5 más el 0,005, mantengo el factor, 10 elevado a 4. El resultado de esto es 3,505 por 10 elevado a 4. Obviamente bastante parecido al 35.000, porque el 50 aporta poquito, aporta solo en este último decimal. Bien, esta notación científica que está en este cuadro aquí representado, nos viene a resumir números que pueden ser muy pequeños, como esto de acá. Fíjense, escribir este número y equivocarse haciendo cálculos con este número puede ser muy fácil. Y esto se expresa como 10 a la 24, a la menos 24. Y por otro lado también números gigantescos, que tardarían mucho en escribir por la cantidad de ceros, los podemos resumir en 10 elevado a la cantidad de ceros que tiene. Muchas veces, notación científica puede ser reemplazado por el uso de un prefijo, que están aquí al lado. Los más conocidos por ustedes son los kilo, mega, giga, los centi, los mili, los micro y los nanos. A ver, ¿dónde ocupamos y cuáles de estos prefijos nosotros ocupamos normalmente en ingeniería? Bueno, yo diría que prácticamente ocupamos de lo que es nano a los gigas. O sea, de 10 a la menos 9, o sea, un 0,9 ceros y un 1, hasta un 10,9 ceros. Aquí importante es que hay una convención internacional de que en el mundo científico y profesional de ingeniería nosotros usamos unos símbolos. Estos símbolos que están acá. Estos símbolos tienen que ser bien usados, porque si no pueden causar confusiones o que en el caso de nosotros, ¿cierto? Que los resultados numéricamente pueden estar bien, pero si se usó una simbología diferente, el resultado puede estar totalmente malo. Entonces tienen que identificar. Para el mega es una M mayúscula, para el kilo es una K minúscula. Vamos a ver después, cuando repasemos sistemas de unidades, que K mayúscula es una unidad de temperatura, por lo tanto, no olvidar que siempre que usen kilo es una K minúscula. Son todas letras normales, menos micro, que es una mu del alfabeto griego, pero que se puede sacar, ¿cierto? Usar en Word o en otros programas, está incluido para poder sacar esa letra griega. Si ponemos como ejemplo la longitud en metros, nosotros podemos ver que nuestro orden de magnitud de nuestra actividad, por ejemplo en ingeniería, está cercano al orden de magnitud 1 generalmente, y también puede ir hasta cosas grandes como distancias, ¿cierto?, entre planetas. En el lado pequeño, ¿cierto?, podemos ir al micro, al 10 elevado a la 6. Vemos acá 10 elevado a la 6 a micro. Y aquí está el mundo microscópico, que es muy común en medicina. Y nosotros podemos llegar
aquí hasta el mundo nanoscópico, o sea, 10 elevado a 9, que es muy común en el tema o los desarrollos de ciencia de materiales. Todo lo que es nanotecnología, que en nuestras especialidades es muy importante. Irse más abajo, ya nos estamos metiendo en el campo de la física. Entonces, por eso yo decía que nuestro mundo profesional va aproximadamente del mundo nano, o sea, del orden de magnitud de 10 a la menos 9, hasta órdenes magnitudes de millones o gigas, que sería por el orden de 10 a la 9. En caso de metros, andaríamos por acá, 10 a la 9, y ahí nosotros generalmente nos movemos. Ir a dimensiones más grandes, ya nos estamos metiendo en otras áreas. Por ejemplo, en la astronomía habla de los tera o valores mucho más altos, como estos que están acá, el hexa, zeta, iota, que en ingeniería en realidad se ven bastante poco, porque son dimensiones muy grandes. Aquí hay un esquema, no es del todo claro, pero trata de identificar algo de nomenclatura, de cuando nosotros estamos hablando de micro, en realidad es un rango bastante amplio, que van de los micrómetros a los milímetros. Ese es el mundo micro. El mundo meso es donde estamos en los centímetros y metros, que son las unidades más comunes en ingeniería. Y cuando estamos en lo macro, estamos hablando de cientos o miles, en este caso de longitud también, de metros. Y en este gráfico se quiere distribuir un poco cuáles son algunas especialidades de la ingeniería donde que encuentran su mayor aplicación en las diferentes escalas. Y aquí, cierto, deja la química, la física, la ciencia pura, para dimensiones pequeñitas, de abajo de nanómetros. Luego pone aquí la ingeniería de productos, que ya es más afín a nosotros, en el área de los nano y los micro. Luego la ingeniería de procesos, que derechamente somos nosotros, ¿cierto? Los ingenieros metalúrgicos, ingenieros químicos, ingenieros de proceso, que trabajan generalmente en los micros hasta los metros, en el mundo micro y la mesoescala, y después los ingenieros de sistemas, que también estamos nosotros, y los sistemas ecológicos, que son más grandes, que están en el orden de los cientos y miles, en este caso, de metros, donde aplican su trabajo. Ahora, vuelvo a repetir la idea que dije antes. Los prefijos, estos de acá, deben ser utilizados cuidadosamente para evitar malas interpretaciones o derechamente errores. Por ejemplo, saqué un gráfico de internet que aquí habla de los usuarios de Instagram. Y a este lado de acá, aquí se nota inmediatamente que esto no fue hecho por un científico, porque ponía las unidades como 100M, 200M. Si nosotros revisamos, M minúsculo son mili, o sea, 10 a la menos 3. O sea, esto quiere decir que en el 2016 Instagram tenía 600 mili usuarios. O sea, 600 por 10 a la menos 3. Vamos a correr la coma aquí 3 veces. 1, 2, 3. O sea, quiere decir que Instagram tenía 0,6 usuarios. O sea, no alcanzaba a tener un usuario en el 2016. Que si alguno de ustedes usa Instagram, sabe que eso es falso, porque ya ustedes son más de 0,6. Entonces, hay que usarlo bien, ¿cierto? Esto se nota que era un gráfico no científico, pero nosotros, que estamos estudiando una carrera científica, tecnológica, no podemos usar mal los sistemas internacionales para identificar esto. Bien, la primera clase llega hasta acá. Nosotros vamos a subir en el aula virtual alguna ejercitación para que sigamos viendo el tema de resolución de problemas y el uso de las potencias y la notación científica. Nos vemos la próxima clase. Adiós.